a hablar de una de las regiones más hermosas de México, la Huasteca, que es zona de enormes bellezas naturales y también zona de monumentos arqueológicos. Le vamos a hablar de la Huasteca Potosina aquí en Apuntes de Viaje. Y de la Huasteca Potosina vamos a hablar con Claudia Marcuchetti, a quien yo le doy los buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos. ¿Cómo te va? Pues muy bien, muy contenta de platicar contigo precisamente de la Huasteca Potosina. Sé que es una región que te gusta mucho. Sí. Y bueno, es una región realmente para el amante de las bellezas naturales de este país. Es una región que parece la Suiza de México, ¿no? Es una cantidad de agua, una cantidad de verde, una cantidad de cascadas, una cantidad... Y como bien dices, también hay varios monumentos arqueológicos de gran importancia, pero yo creo que es un viaje, sí, para llevarse a los niños, sí, para los que aman hacer el rafting, hacer ahora sí que estar al aire libre, convivir con ahora sí que los pájaros, porque además vamos a platicar de los pájaros, qué tan importantes son en la Huasteca Potosina y los lugares donde los puede admirar. Y bueno, por supuesto que también simplemente disfrutar de la gastronomía, esas acamayas. Las acamayas son ahora sí que los langostinos de río. Sí. Y bueno, hay muchísimos platillos alrededor de esto. Y claro, las enchiladas potosinas, que son, fíjate, las enchiladas huastecas, que ahora sí se sirven con cecina. Así es. Y bueno, son también deliciosas. muchos quesos, porque yo supongo que hay bastante ganado. Entonces, la idea es que hay, por ejemplo, los quesos de bola rellenos de crema, los bocoles, el gigantesco zacahuil, un tamal que puede pesar hasta 30 kilos, envuelto en hoja de plátano, relleno de pollo, pavo y lomo de puerco. El zacahuil. Es una cosa para todos los gustos y sobre todo para engordar a gusto. Así es, el zacahuil es como entre chilaquil y tamal. Pues mira, es una delicia. Yo nunca lo he probado, la verdad es que estoy feliz de platicar contigo porque sé que tú vas mucho, entonces yo la verdad he estado nada más en ciertos sitios, es muy grande y está muy lejos, es el único ahora sí que problemita para nosotros los chilangos, sí, los defeños, bueno, ya no somos defeños, ya somos Ciudad de México, ¿verdad? Así es, los capitalinos. Los capitalinos. Es un poco lejos porque sí estamos hablando de que básicamente la Huasteca está dividida como en 4 carreteras, la que va de San Luis a Ciudad Valles, sí, que es la ciudad, digamos, más importante de la zona, y de ahí uno puede hacer las ramificaciones para ver las diferentes, ahora sí que atractivos que tiene la zona, pero sí es largo el camino, sería bueno tomarse un buen tiempo, o en todo caso volar a San Luis y de ahí moverse en alguno de estos tours. Me estaban platicando los muchachos ahorita que hay muchos tours, uno puede buscar adentro del internet y encuentra realmente en precios también muy accesibles, sí, no es para caro, que te lleven a todos lados, porque si hay terracerías, hay lugares que para llegar no está fácil, ¿no? Así es. Como por ejemplo, bueno, vamos a internarnos. Yo quería que nos platicaras un poco de Tamuín y ese adolescente huasteco que podemos ver en esa zona, que yo no conozco y que tú sí, y que nos cuentes un poco de qué va por ahí. Bueno, pues hay un adolescente, hay una joya prehispánica que dicen que es la figura de Quetzalcóatl de joven. Así como es. ves, en Tamuín, que sí está entre Tampico y Ciudad Valles, es una zona muy bonita, una zona selvática con el río Tamuín que pasa a su lado. Y hablabas de Ciudad Valles, Claudia. Así es. Nos hablabas de Ciudad Valles. Todo esto es al este, esto, digamos, estamos yéndonos hacia Tamaulipas y hacia Veracruz, por eso baja del altiplano, digamos, de San Luis, que todavía está más en alto, baja y baja la temperatura, más bien la temperatura sube y hay mucho más verde, ¿no? Oye, pero tú has ido a un lugar y me has dicho que te gusta mucho. Ahora sí que la laguna de la media luna, fíjate que ahí... Mira, ahí vemos parte de las cascadas, ¿verdad? Las cascadas de Micos, creo que estas son precisamente las de Micos, tienen 7 cascadas, 18 kilómetros de terracería para llegar, y ahí se practica todo tipo de deportes. Mira, imagínate tú nadar ahí, nada menos y nada más, ¿no? Se practica qué color de agua. Todo tipo de deportes alrededor de las cascadas, incluso salto de cascada, si tú quieres hacer el salto de cascada, aquí lo puedes hacer. Y bueno, es un lugar hermoso. Hay varias cascadas, como por ejemplo, creo que esta es la de Tamul, porque hay alguna diferencia en internet, dicen 105 metros o 150 metros de caída, que es muchísimo, es una de las caídas más grandes. Ahí fíjate que puedes llegar nada más en lancha.
Entonces tienes que ir hasta este pueblito que se llama Tanchanchín, que de hecho es un ejido, y de ahí te subes a una lanchita y te van llevando por todos estos ríos, porque te digo, ves, es realmente una cantidad de agua que en México, y sobre todo después de haber estado en San Luis y San Miguel y Pozos, que hay un paisaje más bien desértico, pues esto es como una bendición de Dios, ¿no? Realmente tanta agua. Ven nada más que belleza. Así es. Y tenemos, bueno, las cuevas, perdón, la cascada de Tamul, de Micos, que ya platicamos, y las de Tamazopo, que se puede acampar ahí en esta Puente de Dios. Aquí estamos en el sótano de las golondrinas. Es lo que te platicaba de estos. Estas cosas son increíbles porque son unas, digamos, unos hoyos naturales que no nada más la belleza del hoyo en sí, con 512 metros de profundidad, es la 13ª maravilla de México y el 6º lugar más profundo del mundo. Wow. Entonces, no nada más, mira nada más lo que se ve. No nada más es ver lo natural, sino es que ahí las golondrinas y varios otros pájaros decidieron que iba a ser su hogar. Entonces, a ciertas horas salen estas aves a todo lo que da y es un espectáculo realmente increíble. Obviamente hay observadores, ¿no? Tú puedes ir a tal hora. Sí. Aquí más cascadas vemos, porque todo está muy cerquita en esa área de las cascadas y el sótano de las golondrinas. Está muy cerca en el municipio de Aquismón, cerca de Ciudad Valles. Sí. Y bueno, pues hay otro lugar, además del que yo pensaba casi que se habían equivocado. Dije, a ver, ¿habrá dos de verdad? Pues hay otro sótano que no es un sótano, se llama, más bien, es el sótano de las guaguas. De las guaguas. Las guaguas son estos pericos verdes, que son muy comunes en la zona. Y bueno, que ahí decidieron hacer su nido, ¿no? De alguna manera es su nido. Entonces uno va no nada más a ver la belleza natural de estas cuevas, sino también la salida de estos pájaros que en alguna hora del día, dependiendo de la estación del año, porque no en todas las estaciones salen a la misma hora. Ya ves que a ellos les da igual el reloj que pongamos los humanos, ¿no? Ellos tienen el reloj de la naturaleza, cuándo sale el sol, cuándo no, pues simplemente. Y bueno, pues creo que ya estamos casi por irnos. Sí. No llegamos, no sé si llegamos o no. Bueno, este es el sótano de las guaguas, ahí está el hoyo, impresionante, de dónde salen estos pájaros. Y bueno, yo quería llegar hasta Xilitla, que lo mencionamos en la vez que nos fuimos a la Sierra Gorda. ¿Te acuerdas las misiones? Sí, así es. Xilitla es un poco la última y es lo más alejado en la Huasteca Potosina, pero sigue estando en la Huasteca Potosina. Pues muy bien, hablaremos de Xilitla. Me parece que en otra ocasión en otra ocasión yo creo que ya surrealista. Exacto, exacto. Y también nos faltó la Laguna de la Media Luna, que hay ahora sí que hay algunos que dicen que no está en la Huasteca Potosina. Pero sí está, me parece. Yo creo que sí está. Está en la zona media, que le llaman. Y ahí hay un mamut que uno puede ver adentro de la laguna que, fíjate, se conservó, si buceas, se conservó también por las aguas tan alcalinas que están en esa laguna, cristalinas y alcalinas. Pues habrá que ir a visitar esta zona. Muchísimas gracias, Claudia.